Mateo 7, versículos 15 al 20, Cristo nos dejaba una advertencia, algo que iba a suceder después de que Él ya no estuviera con nosotros en la tierra. Dice Mateo 7, versículos 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesucristo deja esta advertencia, van a entrar falsos profetas, ¿verdad?, que van a intentar cambiar toda la enseñanza de la Biblia y los denomina aquí lobos rapaces. Más adelante Pablo, ¿verdad?, ahí en Hechos 20, versículo 29, advierte, ¿verdad?, a todos estos ancianos de Éfeso que él hace llamar, les dice en Hechos 20, 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo, siguiendo esta enseñanza que Jesucristo deja, también instruye. Dice, sé que después de mi partida, después de que yo he establecido el fundamento, después de que les he enseñado correctamente lo que la Biblia enseña, van a llegar otros que van a tratar de tergiversar el mensaje. Segunda de Pedro, vamos a leerlo, segunda de Pedro, pues también ahí Pedro está advirtiendo que esto también va a ser posible. Y vamos a leer segunda de Pedro 1, y vean ustedes cómo concluye el versículo 21 y cómo inicia el capítulo 2. Dice en el 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En todos estos mensajes que vemos ahí en el Señor Jesucristo, el mensaje que da Pablo, el mensaje que da Pedro aquí en segunda de Pedro, nos aclaran y nos están diciendo, va a haber momentos en que va a llegar falsos maestros, falsos profetas que van a introducirse por ahí encubiertamente. Y hoy vamos a estudiar un poco acerca del libro de Judas. Judas, el libro que está antes de Apocalipsis. Parece ser que todo esto que había sido predicho por el Señor Jesucristo, había sido predicho por Pablo, habría sido predicho por Pedro, parece ser que ya está sucediendo aquí en el libro de Judas, en la carta, de Judas. Y Judas, ¿verdad? Ahí en el versículo 4, dice así, porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas parece ser que ya está viviendo ese momento, ya están ahí los falsos, ya se están metiendo dentro de las iglesias en el tiempo de Judas y les dice de la misma manera, ellos han entrado encubiertamente, ellos se han metido de manera discreta a la Biblia, han adquirido posición, han adquirido fama, ¿verdad? Han adquirido cierta autoridad delante de la gente y están torciendo todo el mensaje. Judas se va a enfocar en decirle al creyente, en decirle a los creyentes de su época, cómo es que tienen una responsabilidad muy fuerte y esa responsabilidad es de luchar en contra de la falsedad. Para poder luchar, obviamente, en contra de la falsedad, se tiene que conocer la verdad. Y es muy interesante porque aquí Judas primero va a hablar de ellos en sentidos figurados, ¿verdad? Ahí en Judas 5 va a comparar a todos estos falsos con los que fueron incrédulos a pesar de ver todo lo que vieron al salir en el Éxodo ahí en Egipto. En el versículo 6 va a hablar de los ángeles que vieron la gloria del Señor y que tampoco creyeron en lo que el Señor decía. Los va a comparar a todos estos falsos con aquellos moradores de Sodoma y Gomorra que tampoco pudieron creer en el Señor. Va a compararlos en el versículo 11 con Caín, que son personas que estuvieron cerca del Señor, que tuvieron la misma oportunidad que en este caso de Caín, que tuvo Abel de adorar al Señor correctamente y falló. Y aún ahí mismo en el versículo 11 va a hablar de ellos como comparándolos con aquellos que siguieron a Balaam y a Coré ahí en el Antiguo Testamento. Él va a dar todo este ejemplo para decirnos cómo es que tenemos la obligación de luchar en contra de la falsedad. Y algo muy interesante va a ser que en lugar de que nos describa cuáles son las herejías que están diciendo estos falsos profetas, estos falsos maestros, nos va a hablar de sus personalidades, de cómo son los falsos maestros. No nos dice cuál es la herejía, porque evidentemente sabemos que toda la herejía se va trastornando, se va transformando. Es muy común que ahora algunos, ¿verdad?, buscando sana doctrina, sana enseñanza, busquen la iglesia reformada. Y no sé si a ustedes les ha pasado que les preguntan, oye, tu iglesia es reformada, ¿verdad? Tristemente, ahora junto con la iglesia reformada, hay otra que está redeformada. Y hay nuevas herejías, hay nuevas cosas que están surgiendo, lo cual haría imposible prácticamente describir los diferentes tipos de herejía que tratan de meter dentro de la iglesia. Y es por eso que Judas se va a concentrar en la personalidad de estas personas. Vean, por ejemplo, cómo les va a llamar en el versículo 16. Les va a decir, estos son murmuradores. Esta es una característica de los falsos maestros, de los falsos profetas. Dice, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Dice, esta es una de las características de ello. ¿Qué van a hacer? Van a buscar hacer sentir bien a la gente dentro de la iglesia, que se sientan cómodos. No les va a hablar de pecado porque los ofende, los incomoda, los desmotiva, ¿verdad? Y son murmuradores. También les va a decir ahí en el versículo 17 y 18, ¿verdad? En el 18 dice, en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Van a tener su propia agenda.
Van a decir, esto es lo que hay que hacer dentro de la iglesia, estos son los planes para la iglesia, así la vamos a hacer crecer. Tenemos que luchar por un México para Cristo, ¿verdad? Porque las naciones van a ser de Cristo. Cuando la Biblia no habla de que haya alguna nación que vaya a ser del Señor. Aún el mismo Jerusalén, ¿verdad? El mismo Israel, que supone que era para Dios, no logró ser de Dios, menos aún cualquier otra nación. Estos van a ser burladores, ¿verdad? Van a tener sus propias agendas, van a tener sus propios objetivos en lugar de venir a buscar los objetivos que se tienen dentro de la palabra del Señor. Dice en el 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, y noten esto, que no tienen al Espíritu. No es que sea malo causar divisiones, a veces es necesario causar divisiones, pero lo malo es cuando esas divisiones se hacen por cuestiones sensuales, sentimentales. ¿Y por qué se logran, por qué se hacen estas divisiones por cuestiones sensuales o sentimentales? Muy simple, ahí nos dice, porque no tienen al Espíritu. Entonces, antes que decirnos cuáles son las herejías, las características de sus herejías, nos dice mejor las características de sus personalidades. Y esa es la idea, que logremos descubrir cuáles son esas personalidades para juzgarlos, ojo con esto, para juzgarlos adecuadamente en cuanto a la Escritura y determinar cuáles son sus falsedades. Ahora, esto en el ambiente actual de la iglesia moderna, en donde la iglesia está enfocada en hacer crecer los grupos, en manifestar el amor a los hermanos, en hacerlos sentir bien, en hacerlos que salgan motivados todos los domingos a librar la batalla. Y este mensaje que da Judas es de juicio. Entonces, esta carta pudiera mostrar a una iglesia que sigue la enseñanza de Judas como una iglesia intolerante, como una iglesia falta de amor, y esto sería completamente contrario a lo que la iglesia actual enseña, ¿sí? Pero este es el mensaje. Tenemos que luchar en contra esa tolerancia excesiva que hay en medio del liderazgo actual de las iglesias, en esa tolerancia excesiva que hay por un exceso de amor, en donde cada quien busca hacer lo que quiera. Y entonces dicen muchos de estos falsos líderes, ¿verdad? Mira, lo hace con mucha sinceridad, lo hace con mucho amor. Y entonces, pues con toda sinceridad y con todo amor, se introduce la falsedad. Porque si lo está haciendo con mucha sinceridad y con mucho amor, pues debe de ser verdad. Cuando la realidad es que debe de ser pasado por el tamiz de la Biblia y saber qué es. Actualmente, ¿verdad?, adoptan incluso filosofías mundanas con la idea de decir, yo creo que es adecuado para los creyentes. Y ojo, en el seminario nos llega mucha gente que nos dice, es que, hermano, yo debo de predicar de acuerdo a la necesidad de mi congregación. Como si ellos fueran capaces de determinar la necesidad principal que hay en un grupo. No sé cuántos seamos ahorita, pero pues pasamos como de 120, 150 tal vez. Es tanto como decir que conozco la necesidad de los 120 que hay aquí y determino exactamente cuál es la necesidad que promedio de todos, ¿verdad? Miren, la verdadera necesidad que cada uno de nosotros tenemos es conocer más a Dios, conocer más la Biblia, moldearnos más a lo que la Escritura nos enseña acerca de Cristo para ser más como Cristo. Esa es nuestra verdadera necesidad. Entonces, antes que determinar, mira, los hermanos necesitan ser motivados, los hermanos necesitan ser animados en esta lucha por el pecado, lo que necesitas es ser confrontado con la palabra de Dios. Y miren, en esta idea de estar buscando la necesidad principal de los hermanos, llegan hasta el punto de encontrar una licencia para pecar.
Es que el hermano hizo esto o aquello porque tenía necesidad. Ahora, la semana pasada estuvimos en San Juan del Río con el hermano Marco Jaime. Me dejó impactado, que me comentó que la iglesia, o una de las iglesias que más crece en San Juan del Río, es una iglesia que se llama la Casa de la Felicidad. Y el pastor literalmente es un payaso disfrazado de payaso. Y se sube al púlpito disfrazado de payaso a contarle chistes a la gente, a hacerlos reír, a hacerlos sentirse bien, porque él considera que la necesidad que tiene la gente es de olvidarse de sus problemas, olvidarse de sus preocupaciones y ser feliz. Entonces, pues en esa idea, pues encuentra tu licencia para pecar, ¿verdad? Pues tenía necesidad el hermano y por eso pecó. Tenía necesidades, ¿verdad? Judas va a presentarnos su mensaje y noten bien esto. Él lo va a presentar como un mensaje intolerante y un mensaje falto de amor. Pero un mensaje intolerante y falto de amor hacia la falsedad, hacia los falsos maestros. No debemos de tolerar nada que sea falsedad. A pesar de ello, él va a mostrar sus mejores deseos para los hermanos. Vean cómo va a concluir Judas en los versículos 24 y 25. Y aquel, dice Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Va a decir lo que aquí debemos hacer, en donde debemos estar concentrados, es en darle la gloria a Dios. Nunca es darle la gloria a los hombres. Su idea es combatir a los falsos maestros de una forma muy sencilla. La forma en la que debemos de combatir cualquier tipo de falsedad, la forma en la que debemos de combatir al enemigo. Someteos a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. La única manera que tenemos para luchar en contra de la falsedad es la misma palabra del Señor que nos lleva a adorar a Dios por lo que es. Y fíjate, o sea, todo va a estar en contra de que nosotros hagamos eso. Todo va a estar en contra de que nosotros busquemos adorar a Dios y que busquemos dentro de nosotros nuestra propia necesidad. Eso no es lo que la Biblia enseña. El amor, ¿verdad?, debe de estar basado en el amor de Cristo a los hombres. ¿Se dan cuenta? Es el amor que Cristo nos da a nosotros, y en ese amor que Cristo nos da a nosotros, nos basamos en conocerlo a Él, porque solamente Cristo pudo amarnos de la manera en la que los hizo. ¿Cómo? Que aun cuando estaba en la cruz fue capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La idea contraria sería mostrar o enfocarnos en el amor de los hombres hacia Cristo. Y entonces cuando nos basamos en el amor de los hombres hacia Cristo es: ¿cómo quieres tú amar a Cristo? Y eso es imposible, hermanos. No podemos determinar cuál es la forma en la que nosotros vamos a amar a Cristo. Tenemos que llegar a ver cómo Cristo nos amó y cómo la Biblia nos enseña a amarlo a Él, no determinarlo nosotros. Cuando nosotros, ¿verdad?, empezamos a enfocarnos en el amor de nosotros hacia Dios, vamos a estar perdidos en el espacio. Tenemos que ver cuál fue el amor de Dios a nosotros. ¿Cuál ha sido ese amor que ha sido manifestado de Dios hacia nosotros en la Biblia? ¿Y cuál es la única respuesta que Dios espera de nosotros hacia Él? La carta de Judas nos recuerda los problemas que enfrentaremos por tener una enseñanza errada, sin fundamento, sin coherencia bíblica, porque la enseñanza no bíblica está basada en las supuestas necesidades del hombre, pero cuando nos basamos en esas necesidades del hombre, las consecuencias que vamos a tener delante de Dios son terribles.
Entonces esto es a grosso modo lo que va a enseñar la carta de Judas, pero en los primeros versículos de su carta, en los primeros 2 versículos de su carta, nos va a mostrar cuáles son los distintivos de alguien que lucha en contra de la falsedad. ¿Cómo se distingue a alguien que va a luchar en contra de la falsedad, que tiene la obligación de luchar en contra de la falsedad? Y una vez que nos habla de estos distintivos, ¿verdad?, nos va a hablar de los beneficios que se tienen al ostentar estos distintivos. Si tú tienes los distintivos de los que va a hablar aquí Judas, eres alguien que debe de luchar fervientemente en contra del error, pero si luchas en contra del error de manera ferviente, ardua, que luchas, que das tu vida por hacer valer la verdad en contra de la falsedad, entonces vas a obtener beneficios muy especiales. Entonces vamos a ver los distintivos que tiene un cristiano fiel, 5 distintivos que tiene un cristiano fiel y 3 bendiciones de un cristianismo como este. Esto obviamente nos va a ayudar a contrastarnos. ¿Tengo o no tengo esos distintivos? ¿Cuál de estos distintivos es más ligero en mi vida? ¿Sí? ¿Y en cuál necesito esforzarme más? Y entonces, cuando veamos las bendiciones que se reciben por tener estos distintivos, ahí sí nos va a motivar la palabra de Dios a luchar por tener estos distintivos y estos distintivos manifestarlos en nuestra lucha por la falsedad. Vamos a leer los 2 primeros versículos de Judas. Dice los primeros 2 versículos: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. 5 distintivos. Y bueno, antes de empezar a hablar de los distintivos, hablemos de quién era este Judas, ¿verdad? Judas es la transliteración, ¿verdad?, de Judá. ¿Se acuerdan que era la tribu de Judá en el Antiguo Testamento? El nombre en el griego, ¿verdad?, es Judas. Este nombre Judas era muy común en esos tiempos, al grado que tenemos, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos, a Judas Iscariote, ¿verdad?, porque era un nombre tan común en ese entonces que cualquiera deseaba ponerlo. También tenemos a Judas, el apóstol, y tenemos también a este otro Judas. De todos los Judas que aparecen en el Nuevo Testamento, pues sabemos que este Judas es también hermano del Señor por esa alusión que hace ahí mismo en donde dice hermano de Jacobo. Él era hermano de Jacobo, Jacobo que traducido al español es Santiago, ¿verdad? Y al hacer referencia de que él es hermano de Jacobo, sabemos que él también era medio hermano del Señor Jesucristo. Él, ¿verdad?, al asociarse con Jacobo, nos hace ver quién es exactamente la persona que nos está escribiendo. Y cuando se desarrolla el canon, recuerden que el canon tomó 300 años después de la partida del Señor Jesucristo en formarse, en ser ya delimitado y determinado, pero aproximadamente desde el segundo siglo, cercano al año 100, se aceptaba que él era medio hermano del Señor Jesucristo. Entonces, nos está hablando Judas, el medio hermano del Señor, y vamos a ver un poquito más información acerca de él en un momento. Y él empieza con estos distintivos. Primer distintivo que debe de tener alguien, dice ahí, siervo de Jesucristo. ¿Qué es esto de siervo de Jesucristo? La palabra que se usa aquí para siervo no es la palabra diáconos, que esa sería la palabra de un servidor, diáconos en el griego. La palabra que se está usando y que es traducida a siervo es doulos, que quiere decir esclavo. Esta palabra de esclavo siempre ha sido ofensiva en cualquier contexto.
¿sí? Al grado que la misma Biblia nos dice que nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Sí? Era algo ofensivo, algo duro, algo fuerte, cuando se determinaba que alguien que no tenía a Cristo, alguien que no creía en Dios, era un esclavo. Y es por eso que es tan ofensiva la palabra esclavo, que los mismos traductores de la versión Reina Valera y aún de las traducciones modernas deciden poner siervo en lugar de poner esclavo. Pero la realidad es que aquí se está presentando Judas como esclavo de Jesucristo. Y fíjense bien, ¿por qué no se presenta como el medio hermano de Cristo? ¿Por qué no dice Judas, medio hermano de Jesucristo? ¿Por qué dice esclavo de Cristo? Bueno, porque él sabe que alguien que se dice creer en Jesucristo es la perfecta relación que debe de guardar con él. Él debe de ser un esclavo de Jesucristo. Él pudo haber hecho uso de esa posición privilegiada que le dio Dios mismo de ser hermano del Señor, pero en su lugar dice simplemente soy su esclavo. Y la primer característica que nos da es que él está sometido a Cristo, como cualquiera de nosotros debemos estar sometidos a Cristo. Y esa es la primer característica. No usa tampoco el término apóstol, pues porque no es apóstol, ¿verdad? Simple y sencillamente, él no perteneció a ese grupo. Cuando se es esclavo, y esa es la mejor traducción que debería estar ahí, un esclavo no tiene opciones delante de su amo. Un esclavo que está sometido a su amo, ¿qué tiene que hacer? Lo que su amo le dice. No lo cuestiona, no lo pone en duda, y ojo, estoy hablando de Cristo, no estoy hablando de los falsos maestros, a quienes sí debemos de juzgar, a quienes sí debemos de cuestionar. A Cristo debe de haber un sometimiento total. En otro distintivo, ¿verdad? Él se determina como hermano de Jacobo, ya dije un poco. Él entiende que es esclavo de Cristo, que debe de estar sometido a Cristo, pero al hacer uso de su característica principal, hermano de Jacobo, también nos habla de que un verdadero hijo del Señor tiene un entendimiento claro de quién es él delante de Cristo. ¿Y quiénes somos delante de Cristo? Bueno, si Judas está prefiriendo su asociación humana, está hablando de su asociación espiritual con Cristo. Todos nosotros estamos aquí por la misma razón, porque hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo recibimos esa gracia? O bien, ¿por qué recibimos esa gracia? Muy simple, por gracia. No hicimos nada. Y cuando él dice, soy hermano de Jacobo, está hablando de su incredulidad. Se acordarán que ahí en Juan 7, versículo 5, nos dice que sus hermanos no creían en él. Y es muy probable que hayan creído en él hasta después de la resurrección, que ellos hayan estado en el grupo de esos 500 a los que apareció el Señor Jesucristo después de la resurrección, y que ahí hayan creído. Él no creía, se convierte, ¿verdad?, después de la resurrección, y ahora en lugar de decirnos, yo soy el medio hermano de Cristo, dice, soy hermano de Jacobo. Soy alguien que si no hubiese recibido la gracia del Señor Jesucristo, no podría estar aquí presente. Ninguno de ustedes está aquí por una razón diferente. Yo no estoy aquí por una razón diferente. Nadie está por una razón diferente, sino porque la gracia del Señor Jesucristo está sobre nosotros. Él, ¿verdad? Judas está aquí por la misma razón que está Jacobo, que está Santiago, porque recibieron la gracia de Dios. Y a pesar de haber sido incrédulos, el Señor permitió que ellos creyeran. Y estas son las dos primeras características que nos da. También nos dice ahora, ya después de que se identificó él, ahora va a identificar a los destinatarios y les dice a los llamados, ¿verdad? ¿Quién soy yo?
¿Qué características tengo yo? Estoy sometido a Cristo, entiendo el Evangelio, entiendo la salvación, sé que la gracia me llegó a mí y ahora le hablo a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Quiénes son estos llamados? Bueno, esto es una frase que se repite mucho en el Nuevo Testamento para referirse a los creyentes. Recordarán Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ser llamado es una distinción que contrasta a los que no han sido llamados, ¿verdad? Y nos dice ahí en Romanos 8, 29 y 30 que el Señor nos predestinó, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos santificó y nos glorificó, todo en pasado, haciendo mención de que esto es una realidad. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Nos habla del proceso de la salvación hasta su culminación en la eternidad, todo por la gracia del Señor. Y esto es una de las características de los llamados. El llamado fue por gracia, ¿verdad? Vemos que no hay otra manera de ser llamado. El llamado es solamente por la infinita gracia del Señor. Y vean cómo hay llamados especiales y llamados generales, ¿verdad? Vamos a Romanos. Y vean cómo, usando esta palabra, Pablo se designa a sí mismo. Y dice ahí en Romanos 1:1, hablando de este llamado especial que le hace el Señor Jesucristo a Pablo, dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él reconoce que hay llamados especiales. Todos hemos sido llamados por la gracia, pero hay también llamados especiales a trabajar de una forma específica. Y vamos ahora a los versículos 6 y 7, ahí mismo. Dice, entre las cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay llamados generales, hay llamados especiales. Todos hemos sido llamados a ser como Cristo. Y cuando Él está hablándole a los llamados, nos da otra característica, otro distintivo. Si tú eres un llamado del Señor, tú tienes la obligación de ser como Cristo. Tú tienes la obligación de parecerte a Cristo. Y esa es la razón por la que has sido llamado. Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. Hemos sido llamados a la santidad. Hemos sido llamados a conocerle de manera íntima al Señor. Y este es un llamado sobrenatural. Por eso hago la distinción entre un llamado especial y un llamado general. ¿Cómo llama a unos de manera especial el Señor y a otros de una manera general? Dios lo hace de manera sobrenatural y soberana, ¿verdad? Y vean cómo es que esta gracia ahora, ¿verdad? En medio de tanta falsedad, tiene que ser mostrada nuestra vida, ¿verdad? Al ser como Cristo, al parecernos a Él, tiene que ser contrastada con la falsedad. Si hemos sido llamados, si estamos en verdad siendo sometidos al Señor, si entendemos el Evangelio, tenemos que estar buscando ese parecernos a Cristo de manera continua para mostrarle al mundo la realidad de este llamado. Continúa y dice, a los llamados, santificados en Dios Padre. Muy interesante esta palabra, santificados. La Reina Valera traduce santificados, pero el verbo que está ahí en el griego es agapao, agapenato, pero su raíz agapao, en donde la versión en griego nos dice que debería de ser mejor traducida como amados en Dios Padre. Sin embargo, hemos sido
amados por Dios Padre, y eso es lo que nos permite ser santificados en Dios Padre. Por eso es que se permite que la palabra santificados esté ahí en la Reina Valera. Recordarán que nos dice en Efesios 1:5 que Él en amor nos predestinó. El amor del Señor es el que hace posible en nosotros la santificación. El amor del Señor fue lo que operó para que pudiéramos nosotros ser elegidos. Pero entonces, si tenemos ese amor de Dios, debemos demostrarlo en santificación. Si nosotros verdaderamente creemos en lo que la palabra de Dios dice, debemos de ser santificados. Pero recordarán que esta es una obra que corresponde solamente al creyente. El Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿verdad?, para llevarnos a la salvación. En el momento de nuestra conversión nos bautiza, nos sella, nos habita. Pero entonces la santificación nos corresponde a nosotros, el ser llenos del Espíritu Santo, el hacer que la palabra de Dios abunde en nosotros. Es por eso que un distintivo más es que un verdadero creyente debe de estar en ese proceso continuo de santificación, estar siendo santificado siempre. Cuando ustedes vienen aquí a la iglesia, cuando ustedes entran a un estudio, cuando ustedes leen la Biblia por su cuenta, escuchan un mensaje grabado, ven alguna cuestión en internet, lo que están buscando es cómo me santifico más. Cómo al conocer más a Dios, cómo al conocer más a Cristo, mi vida tiene que ser transformada. Entonces dice ahí que somos llamados, somos santificados en Dios Padre, y otra característica, guardados en Jesucristo. Y esto es lo que tiene una fuerza muy grande en medio de la falsedad. Nosotros somos guardados en Jesucristo. Somos, somos llevados a continuar en este esfuerzo, en estar de manera continua buscando esta santidad. Porque quien nos guarda, quien nos protege, quien nos motiva, quien nos impulsa, es Jesucristo. No es nuestro conocimiento, es nuestro conocimiento acerca de Cristo. No es nuestra habilidad, sino la habilidad que nos ha sido otorgada por Cristo. No es nuestra capacidad, sino quien nos capacita para este hecho es Cristo. De tal manera que nosotros somos guardados en Cristo, y si hemos de ostentar ese otro distintivo es porque nos mantenemos firmes en crecer en ese conocimiento, en esa santidad, en mostrar nuestro llamamiento, en mostrar que estamos verdaderamente comprendiendo lo que el Evangelio echa en nosotros, en que estamos comprendiendo lo que significa ser un esclavo del Señor. Y si lo logramos es porque somos guardados por Cristo. ¿Y cómo es que Jesucristo nos está guardando de manera continua? Bueno, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es que dice Judas, ¿verdad? En el versículo 19, hablando de los falsos maestros, dice de ellos, no tienen al Espíritu. Si tú tienes al Espíritu, eres guardado, eres impulsado, eres obligado a continuar en esta santidad y en este crecimiento hacia el Señor, y vas a ser guardado hasta el fin. Solo al que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿De qué está hablando? ¿De un esfuerzo humano? No, de la obra divina en tu vida. Si es verdad que tienes a Cristo, si es verdad que tienes al Espíritu Santo, vas a perseverar hasta el fin. Si te pierdes en el camino, no es que perdiste la salvación, es que simple y sencillamente no la tenías. ¿Cómo manifiestas que la tienes? Por tu amor a la palabra de Dios, por tu amor a Cristo, porque estás buscando obedecer. Porque no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Es decir, que si alguien busca a Dios, ese está experimentando su salvación. Si hay alguien que esté buscando conocer a Dios, ese está experimentando la salvación. Tenemos un guardián de nuestra alma y por lo tanto de nuestra fe.
porque su Espíritu está ahí dentro de nosotros. Les decía el profeta Isaías al pueblo de Israel en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa es la confianza que tiene alguien. Este es un distintivo muy especial que debemos estar ostentando nosotros mismos. Confianza, seguridad. El Espíritu Santo me hace obedecer. El Espíritu Santo me va a permitir perdonar a quien yo no quiero perdonar. Me va a permitir hacerle el bien a quien yo no quiero hacerle el bien. El Espíritu Santo me va a permitir obedecer la palabra de Dios para poner mi mejilla cuando me han dado ya previamente en la otra. Ese es el Espíritu Dios que nos guarda. Este es otro distintivo del Señor. Y entonces, ya que nos ha hablado de estos 5 distintivos, ahora nos habla de las bendiciones que se reciben cuando se ostentan estos distintivos, cuando se está viviendo en base a estos distintivos. Y vean la bendición que nos da ahí en el versículo 2. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Si vemos los diferentes saludos que hay en las cartas, vamos a ver que a veces en lugar de usar misericordia, se usa la palabra gracia. Y el orden lógico es gracia o misericordia de Dios hacia los hombres. La historia de la humanidad nos ha mostrado cómo es que el hombre ha intentado destruir su relación con Dios antes que edificarla. Y es por eso que aquí dice gracia, ¿verdad? O misericordia de parte de Dios, ¿verdad? Te sean multiplicados, que esa gracia, esa misericordia esté en ti, porque ¿por qué podemos amar a Dios? ¿Por qué le amamos nosotros? Porque Él nos amó primero. Y es por eso que dice, una vez que tú ostentas estos distintivos, ¿verdad? La misericordia te debe de ser multiplicada, junto con la paz. Cuando Dios da gracia o misericordia a los hombres, entonces hay paz entre Dios y los hombres. Por eso, cuando nosotros sabemos que hemos recibido su gracia, cuando estamos viviendo para obedecerle, cuando estamos buscando hacer todas las cosas como Él nos pide, estamos en paz para con Dios. Y entonces, si nos llega la peor adversidad, como en ese canto que nos dirigían hace un momento, el coro que nos hablaban de ese huracán en Cuba, fue hoy, en Cuba, poder decir, Señor, pues yo estaba bien, tú decidiste que esto llegara, amén. Qué bueno que me llegue este mal de tu parte y estoy dispuesto a vivirlo porque tu Espíritu me va a hacer salir. Todos queremos paz para con Dios. Ninguno de nosotros quiere enfrentarse a Dios como nuestro enemigo. Todos queremos ser amigos de Dios porque de otra manera no vamos a poder prevalecer. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y si nosotros nos enfrentamos al juicio del Señor sabiendo que Él es nuestro enemigo, ya sabes cuál va a ser el resultado. Vas a perder. Pero si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, vas a estar dispuesto a luchar en la adversidad, como aquí Judas nos está diciendo todo esto, para luchar en contra de la falsedad. Tener el valor de enfrentar y decir, esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Esto es lo que enseña y esto es lo correcto y esto es por lo que tenemos nosotros que vivir. También dice misericordia, ¿verdad? Paz y amor o sean multiplicados. Cuando hay misericordia de Dios, cuando hay paz entre Dios y los hombres, entonces podemos amar a todos los que nos rodean, aún a nuestros enemigos. ¿Sí? Y acuérdense que este es nuestro centro de entrenamiento. Aquí a veces hay quien no me cae bien y hay quien me cae bien. Bueno, aquí aprendes a amarlos. Porque si aquí no manifiestas ese tipo de amor, aún a los que no quieres, menos lo vas a lograr allá afuera.
Tenemos que entender que cuando esa misericordia, esa gracia, ¿verdad? Decíamos, cuando esa paz es una realidad en nuestra vida, el amor hacia Dios y el amor hacia los demás es posible en su totalidad, porque entonces no solamente ostentamos los distintivos, sino que vivimos en base a ellos, y dice ahí que todo esto se multiplica en nuestra vida. El amor se va a manifestar también en que queremos que todos disfruten de esa misericordia y de esa paz. ¿Cuál debe de ser nuestro objetivo aquí dentro de la iglesia? Antes lo oíamos, gracias a Dios ya no lo escucho. Voy a exhortar al hermano. Estamos ávidos en irle a decir cuáles son sus pecados. ¿Y qué pecados cometió en mi contra? Pero lo que debemos de buscar es que él entienda lo que es la gracia, la misericordia y la paz. Hermano, no te vengo a reclamar nada, te vengo a decir que te amo. Te vengo a decir que Dios derramó su sangre por ti, la derramó por mí, y que ni tú ni yo tenemos características especiales dentro de esta congregación. Tú y yo somos iguales. Te amo, hermano. Quiero que disfrutes de la paz con el Señor, antes que venirte a reclamar algo. Entonces, ¿verdad? La idea es que cuando nosotros ostentamos los primeros 5 distintivos, la misericordia, la paz y el amor, van a ser multiplicados. ¿Cómo va a ser tu relación con tu prójimo? De misericordia y de paz y de amor. ¿Cómo va a ser tu relación con tus hijos? De misericordia, de paz y de amor. ¿Cómo va a ser tu relación con tu marido, con tu mujer? De misericordia, de paz y de amor. ¿Por qué? Porque estamos buscando obedecer a Dios. Porque estamos vivir bajo lo que Dios nos manda. Y entonces estamos preparados para enfrentar cualquier tipo de falsedad. Estamos preparados para ir en contra de todos esos que han entrado encubiertamente dentro de la iglesia, para distinguirlo. ¿Y cómo lo vamos a distinguir? Muy simple. No tiene estos distintivos, no tiene misericordia, no tiene paz, no tiene amor para con los demás, no se multiplica. Nada más quiere para él, pero no da. Dice ahí en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya que tienes estas características, ya que sabes cuáles son estas bendiciones, mira, dice Judas, quería hablarte de la salvación, pero ¿sabes qué? Mejor te hablo y te exhorto a que contiendas ardientemente por la fe que te ha sido dada en los santos. Vamos a hablar más acerca del versículo 3 la semana entrante. Todavía no va a llegar Luis. Vamos a seguir hablando de Judas. Pero por lo pronto nos quedamos hasta aquí sabiendo que si no ostentas esos distintivos, tampoco tienes bendiciones. Y si no tienes ni distintivos ni bendiciones, no puedes, no tienes la capacidad para reconocer la falsedad cuando se te ponga enfrente. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque todo lo que tu palabra nos enseña es una verdad contundente. Te rogamos, Señor, que seamos capaces cada día de conocerte más por medio de tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a ser más diligentes en cuanto al estudio, en cuanto a la lectura, en cuanto a la meditación de tu palabra. Que busquemos de manera ferviente parecernos a tu Hijo Jesucristo. Que ya que Él derramó su sangre por nosotros, mostremos nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento de que separados de Dios, separados de Cristo, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a que antes de que busquemos luchar contra la herejía y contra la falsedad que nos rodea, ayúdanos a identificar si realmente moldeamos estos distintivos, si realmente está en nuestro corazón el deseo de dar misericordia, gracia, amor, paz a todos los hermanos. Señor, que tu nombre sea exaltado, no los hombres, no nuestra sabiduría, no nuestro conocimiento, sino tu sabiduría.